México captó cifras récord de inversión extranjera directa en 2025, en el primer semestre, destacando frente a la caída global. Nuevas políticas fiscales enfocadas en economía circular y turismo sostenible refuerzan esta tendencia y posicionan a México como un polo de desarrollo atractivo y responsable. La inversión extranjera en México es un ancla de crecimiento en tiempos inciertos. Este es el tema de hoy aquí en Panorama Industrial. CECIPA, evolución, crecimiento continuo y respeto al medio ambiente, presenta Industry and Energy Magazine. Le informa lo más relevante del sector industrial, desde la voz de los expertos y líderes de opinión, a través de Panorama Industrial, con Marta Reyes. Mientras el mundo se enfrenta a una grave situación en la caída de flujos de inversión extranjera directa, México ha traído cifras récord. Tan solo en el segundo trimestre del 2025, nuestro país captó 34.265 millones de dólares. Este es un incremento interanual del 10.2%. ¿Qué estamos haciendo bien para tener estos números? En primer lugar, México ha sabido posicionarse como una plataforma estratégica para el nearshoring, aprovechando su cercanía con los Estados Unidos, también su red de tratados de libre comercio y una base industrial robusta. Segundo, el gobierno ha comenzado a ofrecer incentivos alineados con una visión de desarrollo sustentable y socialmente responsable. El decreto de los polos de desarrollo de economía circular para el bienestar, que fue publicado el 4 de julio, es un ejemplo notable. En él se establecen beneficios fiscales para quienes inviertan en actividades económicas sostenibles, como producción limpia o eliminación de contaminación. Otra buena estrategia ha sido la guía para el financiamiento de proyectos de inversión turística que la Secretaría de Turismo anunció también en el mes de julio. Un instrumento que busca facilitar el acceso al crédito para capital de trabajo, activos fijos y también iniciativas verdes. Ojo, en un país como México, en donde el turismo representa cerca del 8% del Producto Interno Bruto. Los beneficios de este logro en inversión extranjera directa son concretos: la generación de empleos formales, transferencia de tecnología, desarrollo regional y también aumento en la recaudación de impuestos. Sin embargo, lograr inversiones no es suficiente, hay que mantenerlas, lograr que se queden en México, y para ello se requiere certeza jurídica, infraestructura eficiente y seguridad energética. La llegada de más de 55,000 millones de dólares en IED en lo que va del 2025, el mayor nivel histórico en inversión extranjera directa, con cifras preliminares para un primer semestre de año. México está en el momento, tiene la ubicación y también la atención del mundo. Ahora nos toca consolidarnos como un destino confiable, competitivo y responsable. Inversión extranjera directa récord en México en este primer semestre del 2025. ¿Qué estamos haciendo bien y sobre todo qué tanto influye el entorno global para que México logre este récord? Esto vamos a analizar a continuación en nuestra entrevista del día con nuestro director editorial Gabriel Becerra Dingler. Vamos con él. Hola, querido Gabriel Becerra Dingler, nuestro director editorial. Pues para hablar de este tema, de estas cifras que presume el gobierno federal o que difunde el gobierno federal y que marcan un récord en cuanto a inversión extranjera directa. Hay que decir con cifras preliminares, porque cuando se dan un poquito más tarde las definitivas, pues las cosas no salen o no se ven tan bien como al principio, ¿no? Que eso siempre son variaciones, pero en materia de inversión extranjera directa en este trimestre, pues sí hay variación que nos habla de que no es una cifra récord al alza como se había presumido, ¿no? Pero un poquito respecto a lo que platicabas en la editorial, la economía mexicana, o digamos las políticas públicas que ha lanzado la presidenta, como los polos de desarrollo, como el tema de los incentivos para empresas limpias en materia de turismo, etcétera, ¿realmente están reflejando estas políticas o estas cifras récord, estas políticas? Pues antes que nada, Marta, muchísimas gracias. Un saludo al auditorio que nos está escuchando. Pues yo creo que en lo particular, creo que sí hay un buen trabajo por parte del gobierno federal en algunas partes. O sea, sí ha habido como trabajo en la atracción de inversiones. Sin embargo, creo que aún hay ciertos temas que el gobierno federal tiene que subsanar, porque no solamente es traer la inversión, hay que mantenerla. Y creo que uno de los graves objeciones que tiene ahorita la inversión, el inversionista, es el tema de la certeza jurídica.
Ahorita con el cambio de magistrados de la Suprema Corte, todas las elecciones que se hicieron del Poder Judicial, pues está como en veremos si hay una autonomía como poder como tal, ¿no? Y si no, los fallos empiezan a venir en cascada a favor del gobierno, ¿no? Entonces, necesitamos revisar a futuro si estas inversiones están quedando, ¿no? Sí. Yo ayer escuchaba a Gabriela Siller en un tweet que publicó ayer, que comentaba con cierta preocupación que en México, en los últimos 21 meses del año, o sea, que llevamos del año del 2024 y 2023, hay una salida de capitales del país, ¿no? Entonces, también tenemos que hacer como un balance de la cantidad de inversión directa que llega y del capital que se va para saber como en una especie de balanza comercial, ¿no? Si tenemos un superávit o un déficit de inversión. Fíjate que justamente a mí me llama la atención, está analizando justo los rubros de la inversión extranjera directa reportada, cómo se va, ya que se divide en utilidades, la reinversión de utilidades, las nuevas inversiones, etcétera. Justamente tenía yo el dato del descenso que ha tenido la reinversión de utilidades, es decir, entender que no es que se vayan las inversiones, pero los inversionistas que están teniendo utilidades no apuestan esas utilidades nuevamente por México. Descendieron 4.5% justamente en este mismo plazo, aunque hay una cifra récord quizá en materia de inversión extranjera directa, las utilidades como tal son las que están bajando y las nuevas inversiones tuvieron, digamos, una ligera alza, pero que eso nos habla un poco también de que quizá no hay tanta confianza en la economía mexicana, ¿no? Me parece. ¿Tú cómo lo lees? Es correcto, y te repito con lo que inicié la conversación, es el tema de la certidumbre. O sea, nadie quiere apostar un capital donde no sabes mañana qué va a pasar. Y un ejemplo que tengo yo muy claro es el tema energético, ¿no? La política energética desde el sexenio pasado pues ha generado una cantidad de incertidumbre, ¿no? Y si bien ahorita, digo, yo he platicado con varios empresarios del sector energético, el tema de la creación de la Comisión Nacional de Energía, ahorita como que les da un poco de tranquilidad el ver que los permisos se están aprobando, que están fluyendo con cierta rapidez, antes que no pasaba con la CRE. Sin embargo, el tema del Poder Judicial sigue siendo como ¿no? O sea, porque al final, cuando tengamos un problema, hacia dónde va a cargar este poder que ya no es tan autónomo como se tenía antes, ¿no? ¿Cómo vamos a ver que es autónomo o no? Pues hasta que no empiecen a llegar los primeros fallos y podamos ver en qué sentido vienen, ¿no? Sí, Pero pues claro. ahí tienes el caso de Iberdrola, que prefirió ya mejor retirarse y vender la Cox. Tenemos el caso de Acciona, que ya está pensando en poner también en venta sus activos. Tenemos el caso de Shell, que se queda únicamente con los campos que tienen aguas profundas, que es únicamente un campo, pero ya toda la parte de midstream y downstream ya lo está vendiendo a Petro-7, ¿no? Y ya no están reinvirtiendo, como tú dices, las utilidades generadas en México y prefieren buscar otros lugares más atractivos. Si bien en el caso de Shell te dicen que es porque están buscando más opciones de generación alternativa de energía, pero por otro lado, si tú revisas los datos de inversión en otros países, pues tú estás viendo que Shell está dejando de invertir en energías renovables y está regresando al petróleo, ¿no? Entonces como que no hay una congruencia ahí en la decisión, ¿no? Y al final, pues el tema de la certidumbre. Claro, claro, con una Suprema Corte de Justicia, pues obviamente, o un poder judicial, si no decir desmantelado, Gabriel, bueno, sí, con una nueva dinámica que no está generando una confianza, porque en fallos pasados, evidentemente, o en reformas pasadas, el fallo de la Corte era el que frenaba los temas, ¿no? Pero con esta Corte, pues sí hay falta de certidumbre. Oye, hablaba también todo esto de la inversión extranjera directa, tanto tu columna y citabas al gobierno mexicano, la presidenta hablaba de resiliencia de la economía mexicana ante un contexto internacional. Y yo decía, a ver, hay que decir, tenemos, me parece, dos ventajas que nos da tanto los tratados de libre comercio que tenemos, específicamente el TEMEC, que otros países no la tienen, como también la cercanía con los Estados Unidos que nos hacen, pues evidentemente, ser elegidos para el llamado nearshoring. Es decir, me refiero a estos dos temas porque, por ejemplo, el nearshoring no es un acierto nuestro el haber atraído esas inversiones como tal. Finalmente, la geografía es la que nos está haciendo el favor, ¿no?
Es correcto, pero vayamos un poquito más con el tema del nearshoring. Efectivamente, tenemos la bendición de tener la economía más grande del mundo al lado. Sin embargo, creo que hemos sido muy deficientes en dar los beneficios a las empresas para poder llegar al país, ¿no? Eh, eh, ¿Qué beneficios tienes que tener? Pues desde mano de obra calificada, certeza jurídica, generación de energía, ¿no? Porque desde ahí ya empezamos mal, ¿no? Traemos un déficit de generación de energía eléctrica altísimo, que cuando lleguen plantas de alta tecnología al país, ¿con qué las vamos a alimentar, no? Tienes el riesgo también altísimo de un presidente vecino que un día amanece con ganas de ponerte aranceles del 25%, o mañana cortarte el suministro de gas natural y entonces paralizas el 90% de la industria en México, ¿no? Y esas son consideraciones que debe tener una empresa al llegar a invertir al país. Y si bien el gobierno ha dado como la apertura de que lleguen, pero no solamente como decir vengan y lo recibimos, ¿no? Sino que tiene que haber una generación de infraestructura y de políticas públicas atrás que debieron de haber empezado desde hace 6 años y no se empiezan ahorita luego, para traer el tema del nearshoring. Porque un tema que también tenemos con la economía mundial es que se mueve muy rápido. Y entonces mañana puede haber cambios geográficos, cambios políticos, y entonces dejas de pasar la oportunidad. Sí, exacto, porque también hay que entender que el nearshoring y su llegada a nuestro país o la explosión que está teniendo el nearshoring, pues obedece también a la guerra comercial de Estados Unidos con China, ¿no? Entonces, evidentemente, con China. El contexto global cambia de momento a momento. Pero yo me pregunto si mañana Xi Jinping y Trump se llegan a un superacuerdo como le gusta a Trump, y al ratito las condiciones económicas son más favorables en China, pues la empresa va a decir, mejor me voy a China, porque allá hay una verdadera generación de incentivos que me permiten tener trabajo y generar una economía. Claro. En el caso de México solamente le estamos apostando al tema de la cercanía. Sí. Oye, Gabriel, tenemos ahora sí que el reloj corriendo en materia de esta advertencia de Donald Trump y los aranceles, que bueno, se logró una especie de respiro y que de 90 días en una llamada con el presidente Trump, hablamos de más o menos finales de octubre, pero que finalmente también eso podría pues hacer temblar estas cifras récord que decíamos, pues presume tanto el gobierno federal en materia de inversión extranjera directa, porque estos aranceles evidentemente no han afectado a la economía mexicana como se esperaba, porque no se han aplicado todos, ¿no? A lo mejor el transporte, a lo mejor la logística, pero esto que podría impactar el 30%, me parece que sí podría ser durísimo. ¿Cómo se tendría que estar preparando el gobierno federal en esta materia por si las cosas no funcionan como se quisiera? Ok, yo creo que hay que entender el origen de los aranceles o la amenaza de los aranceles. Uh-huh. El tema de Trump con los aranceles a México, en mi opinión, no es un tema económico, porque no somos una competencia económica para los Estados Unidos. Es una forma de presión política. Y no solamente con México, que lo vemos con... Ahorita se pelea con Putin y lo quiere forzar a tener un acuerdo de paz. Aranceles, ¿no? O sea, es como la forma de presionar políticamente. Fue el tema más de migración y de seguridad contra México, ¿no? De seguridad y de narcotráfico, o sea, así son las cosas. En la medida que el gobierno mexicano se ponga las pilas en esas áreas, vas a tener contento a Trump y no te va a poner aranceles. ¿Era suficiente? Lo hemos visto. ¿Eran suficientes los 22 capos que mandaron? Aquí platicaba en la oficina de broma, ¿no? Cuando faltaba un día para vencerse el plazo de los aranceles. A ver hoy a ver a quién agarran, ¿no? Agarras un capo y el señor se queda tranquilo, ¿no? O agarras un cargamento de droga, o anuncias que pusiste más soldados en la frontera sur, y entonces el señor se calma y vamos a esperar 90 días a ver ahora qué se le ocurre. A ver hasta cuándo sabes el tema. Sí. Oye, a mí me llama la atención que México es el segundo país de la región, es decir, de Latinoamérica, en inversión extranjera directa. Y me llamaba la atención tomando en cuenta lo que hablábamos hace ratito. México es el centro en América del nearshoring. México es el vecino de Estados Unidos. México es el que tiene los acuerdos comerciales con la Unión Americana, y a lo mejor ser segundo no es malo,
pero con todas estas ventajas, pues algo nos está faltando para alcanzar el primero, ¿no? Efectivamente, lo que te decía, nos falta incentivos, o sea, nos falta una política laboral más adecuada a lo que necesita el inversionista. Nos hace falta seguridad energética, nos hace falta infraestructura, carretera, tren, nos falta temas logísticos, nos falta capacitación, o sea, nos falta gente que sepa, o sea, que sea mano de obra calificada, ¿no? Porque si no, después te corres el riesgo de que si bien la planta está en México, pero la mano de obra es importada. Bien, Gabriel, pues evidentemente los datos, decía yo, no mienten, pero a veces hay que meterse un poquito a rascarle a los datos para entender realmente el retrato que se está queriendo vender, ¿no? Digo, no es un asunto que no nos ponga, que nos ponga contentos el que las cifras que se presumen no sean realmente las reales, valga la redundancia, sino hay que observar. Y es bueno, o sea, es bueno que llega inversión y se celebra como tal, porque pues, es una forma de generar economía y es un motor económico, ¿no? Pero hay que también entender los trasfondos y comparar lo que está llegando con lo que se está yendo, ¿no? Y que ojalá el gobierno pueda entender que en la medida de que se le dé mejor certeza jurídica a estas empresas que vienen, pues la inversión no solamente llega, se va a mantener, porque que llegue, pues no está tan difícil, lo difícil es mantenerlo. Así es, como bien dice el refrán, lo difícil no es llegar, sino mantenerse, y en las inversiones aplica lo mismo. Mantenerse. Muchas Lo gracias, mismo. Gabriel Becerra Dingler, director editorial de Industry and Energy Magazine. Muchas gracias, Marta. Al contrario, gracias, un abrazo para ti, y bueno, esta fue la entrevista con nuestro director editorial. Bueno, y hasta aquí nuestro panorama industrial del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo su suscripción al newsletter para que tenga usted la información actualizada y por supuesto también en nuestras redes sociales. Y también les recuerdo que nos vemos el martes a las 8 de la mañana en Panorama Energético. Pásela bien. CECIPA presentó Panorama Industrial con Marta Reyes.